Voto Cantado es un ciclo de entrevistas a candidatos a concejal por la ciudad de Venado Tuerto. No te promete el voto ideal, pero busca ayudarte a decidir conociendo a las personas que están detrás de cada boleta. Auspician La Nube Coworking, La Reforma, Sanguchería y Fiambrería. Acción. Boleta adentro. Voto Cantado, el ciclo donde pasan todos los candidatos a concejal para el Concejo de Venado Tuerto. Y en este caso tenemos a la candidata de Santa Fe para Todos, a Janina Ferreira. Lo dije bien esta vez. Muy bien pronunciado. Sí, ya me avisó antes que no era Janina, para nada, era Janina. Janina. Bien, Bueno. vamos a arrancar con trivias, con juegos como los de la televisión. Bueno. Al estilo Guido Casca, Marley, no sé si sos de ver esos programas, ¿te gustan? No tanto, pero bueno, Bueno. me voy a arriesgar a ver cómo me va. Bueno, esta vez yo te voy a decir una frase, vos me tenés que decir quién la dijo. Me podés decir directamente quién la dijo o me podés pedir opciones. Ok. Tenés esa, y te puedo inventar algún comodín para que, para que aciertes. Para que salga bien. Sí. Bueno, te doy la primera. Dale. La Argentina es un país condenado al éxito. Esta es un presidente, difícil. expresidente de la Argentina. Te doy ese datito. Sí, por favor. Así que hay una opción que ya la vamos a descartar Sí, de por una. favor. Dualde, De la Rúa, Cafiero, que no fue presidente, No. esa la descartamos, o Kirchner. Kirchner. No, te doy una opción más. De la Rúa o Dualde. Pero empecé muy Te dejo. mal. Aparte con Son presidenciables. complicadas. No elegimos ninguna fácil. Bueno, no sé, me imagino. Si fue de la Rúa no le fue muy bien, pero No. bueno, Dualde. Sí, la dijo Dualde. La dijo Dualde en ese año que fue presidente. Bien. Esta es difícil, no sé, yo no la acertaría. Me llaman el pibe de cantina. ¿Cuál es el problema? ¿Es una frase que dijo alguien eso? Sí. Es una frase, no es parte de ninguna canción. Podría serlo, pero no lo es. Te doy un par No de tengo ni la opciones. menor idea. Ricardo Centurión, Layena Barrios, Pablo Lescano o el de los pibes chorros, el cantante de los pibes chorros. Voy a decir cualquiera No a pasa riesgo nada. de acertar por Vamos a ver. suerte. Dale. La Hiena Barrios. Lo dijo Pablo Lescano, Ah, cantante de Damas Gratis, sí. o sea que en un programa de Marley ya estaría fuera yo. Más Y o menos. vamos a ver, no sé. En los 8 escalones con frases no. No. Esta es de fútbol. ¿Vos te llevas bien con el fútbol? Me o llevo no? bastante bien con el Bien. fútbol. Hincha de Vélez. De Vélez. Ah, mira. Sí. Un hincha de Vélez. ¿De la época de los 90 te hiciste hincha de Vélez o de chica? No, de más chica. Ah, mira. Bueno, puede haber coincidido con los Sí. 90 porque tampoco soy tan grande. Pero sí, más o menos. Bien. El otro día jugué al fútbol y me di cuenta que tengo menos piernas que una foto carné. Uy, Dios mío. Bueno, opciones. Palermo, el negro Enrique, Maradona o Batistuta. Maradona no. Palermo. Vos dijiste que Maradona no. ¿Qué, Maradona? La dijo el Diego. El Diego dijo esa frase. Y tenía que ser, porque es muy típica. Sí. Sí. Esta es más popular. A ver. Muchacha, hacete el Papa Nicolau. Ay, la tita Merelo. Sí, ahí está. Ay, Bien. chicos, no, Una es sí. mi edad, es la edad. Era la edad. Todos son muy amigos, pero cuando subís al ring, hasta el banquito te sacan. Ay. Boxeador histórico de la Argentina lo dijo. Sí, ¿me No das estuvo la- con Susana. O sea, no fue Monzón. A ver, dame las opciones. Lo descartó Monzón. Sí. El Ringo Bonavena, Maravilla Martínez o el Chino Maidana. No, Ringo. Sí, él fue el Ringo. fue el Bien. Ringo. Esta es una frase que la decimos todos, pero A lo hizo ver. popular un periodista en particular. A ver. ¿Qué país generoso? Jorge Rial. Muy bien, sí. Una remontada medio sobre ¿Viste? el final. Al final. Bueno, no voy a Y la decir nada última. todavía. Voy con la última. En 1000 días vamos a poder tomar agua del riachuelo. ¿Algún jefe de gobierno? Podría haber sido. Te doy Pero- te doy sí, las por opciones. favor. Bregman, el rabino Bregman, en ese momento que fue ministro de Ambiente de Macri. Rodríguez Larreta, María Julia Alzogaray o Abal Medina. No, me lo imagino al rabino. Fue en los 90 esta frase. A María La Julia dijo María Julia Alzogaray. Alzogaray, sí. de ella, sí. No, qué difícil tu trivia, por Dios. Bueno, tengo que mirar más
programas de entretenimiento. Pasa que lo de las frases es re complicado. Yo cuando también la hacía no tenía idea que las había dicho algunas. No, pero ni idea de nada. Bueno. Bien, la segunda parte de esta trivia es ¿qué preferís? Yo te doy Bien. dos opciones y tenés que elegir entre esas dos sí o sí. Bien, perfecto. Bien. ¿Vacaciones en el norte o en el sur? Arrancamos fácil. Arrancamos fácil, norte. Bien, el norte. Artículo 14 o 19 de la Constitución. Tenés que elegir uno que tiene que dejar de existir para siempre. Sos abogada, así que sabés no, cuáles son. No puedo elegir. No puedo elegir. Pero bueno, Si querés comentarnos un poco de qué son los artículos. Dejemos el 14. Dejamos el 14, Dejamos que el es 14. que se instaló durante la época del peronismo. Sí, en realidad el 14 bis es El 14 14 bis, que es el de los derechos sociales y de los derechos de los trabajadores. ¿Pizza o empanada? Empanadas. Perfecto. ¿Quedarte sorda o quedarte ciega? Ay, sorda. Ok. ¿Por alguna razón en particular? O sea, dejar el de sentir gusto es feo. No. Supongo, pero... O sea, Pará, ¿ciega o sorda me dijiste? Ciega o sorda, me adelanté. No, porque me parece que... Pará, sorda porque me parece que tenés la posibilidad de seguir comunicándote a través del lenguaje de señas, Sí, qué sé perfecto. yo, pienso Sí, sí. que tenés como una herramienta más. Coincido totalmente. Bien, ahora sí. No poder sentirle más el gusto a la comida o no poder escuchar nunca más música. No, no sentirle el gusto a la comida, no me importaría, para Bien. nada. ¿Maradona o Messi? Ya que sos Y futbolera. ya sí, y soy más de la generación maradoniana, a pesar de que no sabía la frase de fotocarné, pero bueno, me considero más maradoniana que de Messi. Acá esta es fuerte, ¿eh? ¿Morir quemado o asfixiado? Ay, Dios mío, creo que asfixiada. ¿Antes que quemado? Sí. Sí, me parece Sí. que es más rápido. Entro en algunas de política ahora, son las Bueno. últimas tres. ¿Barrio Nuevo o Moyano? Ay, pues hay que elegir sí o sí. Entre estos, ¿podés justificar y Bueno, explicar por qué elegís a bueno. uno sobre otro? Moyano por su por ahí participación y su actividad más durante la época de los 90. Barrio Nuevo me parece que lo asocio más a, hablando de frases, dejemos de robar por un tiempo y Sí. no sé qué cosa iba a suceder. Así que Moyano por su actividad en los 90 cuando supo ser la representación realmente de la voz de los trabajadores. Bien. Que el gobierno de Venado Tuerto sea por siempre peronista, pero nunca más nacional. O que el gobierno de Venado Tuerto nunca más sea peronista, pero que siempre sea el nacional. Bueno, el peronismo nosotros lo asociamos con lo nacional. Sí. De hecho, el peronismo es un movimiento que nace en la Argentina, con lo cual creo que si hay una fuerza política nacional propiamente dicha, es el peronismo. Digo, no hay peronismo en otros lugares. Entonces, me resulta un poco difícil. Creo que diría peronista porque sé que encierra lo siempre a nivel nacional. país. Sí. Sí, que siempre pero... gobiernan en el país y nunca más en la ciudad. Esa No, era la no, no. pregunta. Ah. Ay, a ver. Ahí está, esa era la pregunta. Esa era la trampa. Claro. Bueno, no, que sea nacional, que lo nacional esté siempre por encima de cualquier partido político. Voy con la última. Dale. ¿Axel o Cristina? Ay, qué difícil. Momento de internas en el peronismo. Interna, sí. Cristina me parece por una cuestión de género, la respeto muchísimo porque fue presidenta por 2 mandatos y la verdad que ahí voy por la cuestión de género. Y Axel me parece que es un cuadro político que también tiene su espacio, es el gobernador de la provincia. No creo que la interna sea tampoco buena, pero... Y me parece que también necesita tener su espacio. Digo, cuando él hablaba de las nuevas canciones y demás, me parece que también era necesario. Creo que tendría que, si pudiera salir por arriba, que no haya interna y como una especie de fusión entre género, haber conducido el país durante 2 mandatos y las nuevas canciones. Bueno, perfecto. ¿Puedo tomar tu Sí, por favor. Ahora te voy a preguntar, porque no te pregunté nada de eso. Yo tenía que mencionar. Bien, antes de ir a la parte más seria, le decimos, de esta entrevista, elegiste agua con gas. Sí. ¿Por alguna razón en especial? Soda. Soda. Bueno, sí, agua con gas, soda. Sí, en realidad porque casi te diría que desde chiquita soy como fanática de la soda, no sé por mirá. qué. Y ahora de más grande encontré una forma de hidratación, viste que tomar agua me parece como que no, me cuesta un poco más. Y
y la soda la verdad que se ha hecho bastante más fácil. Y además de chiquita, de tomar soda. Cuando vas a un de hecho restaurante, viene, sí, vas a siempre. pedir soda. Y de hecho viene el sodero a mi casa y deja bien. los sifones de soda porque yo tomo, así que, y sola, así. Así que sí. Bueno, ahora sí quiero arrancar preguntándote por la unidad del peronismo. Que bueno, acá en Venado Tuerto no se ha logrado, desde hace un tiempo que no se logra, ya las elecciones pasadas fueron divididos, vuelven a ir divididos esta vez. Y esto, bueno, puede perjudicar a que el peronismo pierda la única banca que tiene, pero te quiero consultar a vos por qué sucede esta interna y por qué no se puede resolver todavía. Mira, puntualmente en esta oportunidad el Partido Justicialista decidió apostar por el candidato que va a renovar su banca y nosotros, por algunas cuestiones en las que no nos parecía que era lo correcto y algunas cuestiones que suceden dentro del manejo interno del partido, decidimos ir por afuera, como se dice comúnmente. Con lo cual, técnicamente, la interna no se da. Pero en los hechos sí es verdad que hay una especie de división, si querés, y en nuestro caso, y en mi caso en lo personal, tiene que ver con cuestiones esenciales que me parece que a la hora de llevar adelante un partido o un movimiento político o una fuerza política son fundamentales. Y cuando no coincidís en esas cuestiones esenciales, me parece que no hay forma de, independientemente de si se pierde o no se pierde una banca, porque obviamente que es importante, estamos todos compitiendo de alguna manera para poder llegar al Consejo Municipal. Pero también hay un poco relacionado con lo anterior, lo de Axel Cristina, digo, me parece que también hay que revisar esas cuestiones para las fuerzas políticas para adentro, ¿viste? Porque si no, pareciera que todo se emparcha y bueno, y no pasa nada, y bueno, y seguimos adelante porque hay un único objetivo que es electoralista y nada más. Me parece que en el peronismo de Venado Tuerto hay que revisar muchas cosas. Nosotros lo planteamos esto del año 2023, en aquel momento que también que fuimos a una elección, y después del 2023, ya con los resultados de aquel momento, me parece que lo que se definieron más que internas son posicionamientos. Y no hay mejor legitimidad para los posicionamientos que los votos. Así que creo que no sé si le hace bien o mal al peronismo. La verdad que en esta instancia estoy pensando que si le hace bien o no o mal a la ciudad. Nuestra fuerza política decidió lo que decidió porque está pensando en la ciudad. No está pensando ni en los cargos, ni en lo partidario. Está pensando que la ciudad necesita una oposición real. No una oposición oficialista, como digo yo, que ha sucedido durante, por lo menos es lo que yo creo, lo que ha sucedido y puntualmente lo que ha sucedido con el Partido Justicialista. Se ha transformado muchas veces en un opositor oficialista. Entonces, me parece que lo que se necesita es repensar un poco eso y los que nos ponemos al frente de alguna manera de las fuerzas políticas y de querer llegar a una banca del Consejo, tenemos que tener en claro eso. Y tenemos que tener primero para adentro las convicciones y las ideas claras para después poder transmitirlas, porque no sé cuánto vos podés llevar a una dirigencia o a una fuerza política del Consejo cuando para adentro hay cosas que no están tan claras. Entonces nos pareció importante y a mí me pareció en lo personal importante poder marcar esto y poder ir, en este caso, por una fuerza política por afuera de lo que es la estructura del Partido Justicialista. Bien, hay una cuestión que me interesaría que me puedas comentar. Después de 2019, el peronismo ha perdido muchísima influencia dentro de Venado Tuerto. Inclusive, bueno, ahora lo más visible es una sola banca en el Consejo. ¿Qué sucedió dentro del peronismo y hacia afuera también con la gente de Venado Tuerto? Que después de 12 años de gobierno ininterrumpidos, el peronismo no pudo volver a tener fuerza. Mira, creo que lo que sucedió es, te voy a hacer un análisis para adentro y otro para afuera. Sí. Para adentro creo que lo que sucedió fueron la falta de construcción de cuadros políticos y que tiene que ver con la consecuencia directa de lo que te digo que es para afuera, que es el alejamiento realmente donde siempre estuvo el peronismo, por lo menos en la ciudad, que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con haber
haberse alejado un poco de la representatividad, que creo que un poco le pasó a todo el peronismo, digo, porque lo que pasa en Venado con el peronismo no es ajeno a lo que pasa ni en la provincia ni en la nación. Esto que vos marcás no sucedió solamente en Venado Tuerto, sucedió a nivel nacional y a nivel provincial. Creo que tiene que ver con eso y creo que tiene que ver con que cuando uno deja de tener representatividad porque deja de estar cerca de los intereses o de la gente que siempre representó el peronismo, eso termina pasando. La gente busca otras opciones y buscó otras opciones porque realmente el peronismo se alejó de esa representatividad que siempre tuvo, de estar... empezó a hacer todo mucha ficción. Nosotros siempre hablamos del estado presente y yo creo en el estado presente, pero después en la práctica no sucedía. Y hablábamos de la inclusión y después en la práctica no sucedía. Entonces terminó siendo mucho, la verdad, y lo digo con mucho dolor, terminó siendo una fuerza política más discursiva que transformadora de la realidad. Y cuando vos dejás de tener acciones que transformen la realidad, te alejás de la gente y la gente busca otra opción. Y es válido, esto no es culpa de los votantes, esto es culpa de alguna manera o responsabilidad de las fuerzas políticas que por algún motivo caen en estas cuestiones. Sí, ¿considerás que las caras del peronismo deberían renovarse? Considero que todas las caras tienen que renovarse. Nosotros estamos a punto de discutir en nuestra reforma de la Constitución de la provincia precisamente un límite a los mandatos que tienen que ver puntualmente con cargos locales que son ilimitados hasta ahora. Me parece fundamental porque si no también es discursivo decir que se necesita la renovación, que hay que darle participación a los jóvenes o a otros cuadros políticos y nunca sucede porque están atornillados a la silla siempre los mismos. Y pasa, creo, hasta me atrevo a decir, en todas las fuerzas políticas, ¿viste? Entonces, me parece súper importante que se discuta ahora a nivel provincial y que después realmente pueda suceder. Y creo que sí, es totalmente necesario. Como todo, las renovaciones tienen que venir los nuevos cuadros políticos porque la realidad va cambiando. Y la realidad nos va demandando otra representatividad, otros intereses. Y me parece que esto no quiere decir descartar lo anterior o descartar lo viejo, entre comillas. No, es que cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar. Y me parece que en el peronismo ni hablar, pero que todas las fuerzas políticas deberían repensarlo. Importantísimo esto que te digo de la reforma de la Constitución para limitar los mandatos. Ahora que la mencionás a la reforma de la Constitución, te quería consultar también, como abogada que sos, si es que esta tiene legitimidad de la gente, porque votó solamente el 52% del padrón electoral y parece una reforma constitucional bastante poco avalada. Sí. Mira, lo que tuvo para mi punto de vista, la falta de legitimidad desde el comienzo, en el sentido de que nunca se terminó de llegar a la gente y a la población a contarles realmente lo que iba a pasar, que era reformar ni más ni menos que la Constitución. O sea que si hablamos de falta de legitimidad es de la hora cero, porque inclusive para armar una ley de necesidad de reforma y que tenga esta característica de la legitimidad, porque la legalidad la tiene, salió por una ley de la legislatura provincial, o sea que la legalidad la tiene, la legitimidad tendría que haber sido una consulta y una participación abierta de toda la población en lo que iba a ser el contenido de la reforma. ¿Qué vamos a tocar de la Constitución? ¿Estamos todos de acuerdo en que se modifiquen determinados artículos? ¿Estamos todos de acuerdo? Consultamos con todos, con los clubes, con las iglesias, con las empresas, con los jóvenes, con los estudiantes, con las asociaciones civiles. Esto que tiene la participación en cualquier sociedad, me parece que la falta de legitimidad arrancó ahí. Y después tiene consecuencia directa con el porcentaje de gente que fue a votar, con lo cual no me arriesgo a decir que le falta total legitimidad, pero sí una buena parte, sobre todo para entender lo que nos va a pasar con la Convención Reformadora ahora modificando los artículos de la Constitución. Entonces, sí, ahí habría que haberle dado una vuelta más de participación ciudadana. Si te lo tengo que poner en un título le faltó participación ciudadana en los dos momentos, en lo previo y en lo posterior cuando fue el momento de la elección. Bien, bueno, ¿preparada para el talento oculto? Ay, el talento oculto, bueno, sí, bueno, preparada. Vamos para eso. Vamos. Vamos. Sí, tranquila, no tomar nada. En el talento oculto, esta es bien distinta. A todos. Porque hablas mi idioma.
talento un idioma oculto. que no es muy popular con saber que todo el mundo estudia inglés, francés, Sí. italiano, pero no mucha gente estudia serbio, croata, que recién me comentabas que es como, también hay dialectos dentro de eso, o sea, Así es. no sé si decirlo yugoslavo o como... Ex-yugoslavo. Ex-yugoslavo. Es el idioma de la ex-Yugoslavia, Ajá. puede ser croata, puede ser serbio. En mi caso estudio croata, adaptado o con las derivaciones que tiene también en el idioma serbio, que hoy son dos países totalmente distintos. ¿Por qué empezaste a estudiar esos idiomas? Mira, lo tengo incorporado desde muy chiquitita. Mi mamá es de origen montenegrino. No sé si te acordás que antes el país era Serbia-Montenegro. Sí, Serbia, después se dividió, así que ella es de origen montenegrino, ex-yugoslava. Así que desde chiquita lo tengo muy incorporado en la fonética. Lo hablo siempre con mis abuelos y demás, así que decidí ahora yo en esta etapa de mi vida aprenderlo para hacerlo propio. Bien. Bueno, yo tengo el celular en la mano porque quiero testear, voy a poner serbio. Me va a tomar un examen. Y lo vamos a pasar a español, así me lo traduce el programa Amazon del traductor de Google. Así que yo te voy a dejar decirme lo que quieras en el idioma, no sé qué habrás preparado para decirlo. Cuando vos quieras. Bueno, te voy a decir Yasam Hanina. Bueno, entendió lo que quiso. Entendió que Janina es Jalgina. No, Yasam, yo soy Janina. Un vestido. No. Pará. No. Vamos otra vez. Yasam Hanina. Ahora sí lo entendió, muy bien. Ahora sí. Bien. Ahora te voy a decir. Croata, mira. ¿Viste? Sí. Kako si ti, Francisco? Ah, muy bien. Sí, me lo tiró. Francisco me lo escribe con K. Puede ser, sí. Yo tenía entendido, porque mi mamá tenía un abuelastro croata, Sí. que mi nombre allá es Frane. Puede ser, sí, puede ser. No sé a quién le puede comentar, pero acá sí, como estoy Francisco. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No sé, ¿querés una más larga o no sé cuánto de trabajo de... No, porque no confío en tu traductor. Pero yo confío en lo que vos me decís. Vamos con otra. Dobro jutro, Fran. Buenos días. Así es. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, porque la J es como una I. Ajá. Porque además tenés esa particularidad, digamos, nosotros tenemos esa raíz latina que cuando aprendemos los idiomas más cercanos, tenés como de dónde arraigarte o dónde acercarte a la raíz. En este caso es totalmente distinto. Tenés un abecedario que además tiene, por ejemplo, la letra C, cuando la lees en tres variantes, digamos. La C común, la C con los símbolos. Con esos simbolitos. ¿Qué significa? Pronunciás totalmente distinto. Okay, por ejemplo, la C que tiene como esa D corta. Esa la pronunciás como una CH. Como por ejemplo, si yo te quiero decir casa, te voy a decir cucha. Y ahí, y después, bueno, esa es como una CH un poco más fuerte. Ajá. Y la que no tiene nada se pronuncia como una especie de ts, por ejemplo, studentita. Y ahí cuando vos lo escribís, cuando yo lo digo, pareciera que usé otras letras, pero cuando vos lo escribís... Este es un nombre de un futbolista, ¿cómo se pronunciaría? Luka Modric, ¿ves? Que tenés la C, porque lo venís bien, porque esa C con ese símbolo arriba que es la que te dije que es una CH más fuerte. Ajá. La otra es una CH, la que tiene como la B corta, una CH más. Pero cada letra tiene su, digamos, la variante tiene que ver con la pronunciación. Bien. Bueno, el talento oculto que no esperábamos de Janina, pero bueno, te agradezco por estar en Voto Cantado en este ciclo que venimos llevando para las elecciones del 29 de junio, así que te dejo darle un mensaje al electorado para las próximas elecciones. Bueno, muchas gracias. El mensaje va a ser en español, así que quédense todos tranquilos. Bueno, nada, que los esperamos, que es importantísimo acercarse el día de la elección. En nuestro caso tenemos elecciones a ediles, a cargos locales, que son los que definen un poco a futuro la vida de los venadenses también, así que importantísimo la elección que va a ser el día 29 de junio.
para concejales y concejalas y acercarse a votar, porque siempre es importante resaltar la importancia de la democracia. Muchas gracias, Gracias. Janina, por participar.